Hola, hace un tiempo, movido por un texto bíblico eh, de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 versículo 8, me vi como sumergido en esto, ¿no? En indagar qué es el Evangelio y cómo está vinculado con la misma persona de Jesús. El texto dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos. Este es mi evangelio. Y esa última parte durante mucho tiempo caló hondo en mi mente, en mi pensamiento. Y después también me encontré con este texto de Romanos, la carta de Romanos, que lo leí muchas veces, pero ¿vieron cuando de repente lees algo que ya conoces y te llega de otra manera? Es como si lo leyeses por primera vez y hay como una luz gigante que se prende en ese momento. Bueno, eso me pasó con este texto. Romanos capítulo 1, los versículos 16 y 17. Estoy usando Reina Valera por las dudas. Esa versión de la Biblia dice así: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primero al judío y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por su fe. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Por supuesto, el énfasis que puse al leerlo tiene que ver con lo que a mí me impactó. Me impactó esa última parte donde dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y esa parte me hizo pensar que esta justicia de Dios, que es algo que podemos desarrollar, es mi intención, se revela por fe, también es un tema que podemos conversar, que es la fe, y para fe. Entonces me dio la idea de como que es algo que se nutre, es como algo que cíclico, ¿no? Que genera su poder en sí mismo. Y que por supuesto es un beneficio para nosotros, como dice al inicio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, mm, ese texto relacionado con el de Timoteo, en lo que dice Jesucristo, este es mi evangelio, y después Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Entonces, ¿qué es este evangelio? ¿Por qué Pablo lo personifica? ¿Por qué lo pone en la persona de Jesús? Um, y bueno, ideas que me estuvieron dando vueltas y que quisiera conectarlas ahora en este video que voy a subir para compartir con ustedes. Entonces, todo eso se fue ahí gestando y vinculando fuertemente con el plan de salvación. Entonces digo, ¿qué es este evangelio? ¿Qué es esta buena noticia? Para mí, si no es otra cosa más que el plan de salvación. Y de repente me encontré pensando en esto como algo integral. Y me di cuenta que muchas veces lo había visto como separado, como secciones, como cosas que no estaban conectadas. Y empecé a darme cuenta de que este evangelio, esta buena noticia, este plan de salvación, es una cuestión histórica que ha tenido un principio y va a tener un fin, y que si realmente queremos abrazar el concepto completo, no podemos eh, poner el foco simplemente en cosas aisladas, sino tenemos que entender todo eso. Por eso hablamos de plan, como algo que transcurre y atraviesa el tiempo. Seguramente estoy diciendo cosas que después voy a tener ganas de ampliar y de seguir compartiendo, por supuesto. Entonces, pensando en todas estas cosas, en la idea de la salvación, como dice en ese texto de Romanos, es poder de Dios para salvación. Y ahí me viene esto del plan de salvación. Y digo, bueno, ¿cuáles son estos, eh, esto que he visto separado,
pero que en realidad forman parte de un todo. ¿Cuáles son esas secciones, esos, no sé, casillas, no sé cómo llamarle? Y bueno, estuve un tiempo hasta que logré ponerle nombre. Em, Creo que también tiene que ver con una... Cada uno se encontrará quizás reflejado en su historia personal y quizás también podemos ver la historia de nuestro mundo, ¿no? Yo creo que ambas cosas corren en paralelo. Si bien nuestro tiempo es limitado, pero sabemos que la historia del mundo ya tiene unos cuantos miles de años, bueno, para que vayamos pensándolo. Entonces, estas etiquetas que pude poner a estos secciones, momentos o como le llamemos, son 5 para mí al día de hoy. Y creo personalmente, quizás me falte información y quizás en algo no estoy 100% acertado, pero creo que este plan de salvación puede considerarse en estas 5 partes. Se las menciono y hoy quiero compartir con ustedes la primera. Número uno, la creación. Número dos, la separación. Número tres, la sustitución. Número cuatro, la justificación. Y número cinco, la restitución. Em, en esos 5 quisiera después conversar cómo nos vemos nosotros impelidos o cómo Jesús forma parte de cada uno de estos momentos y cuál es el rol que yo estudiando y leyendo y reflexionando considero que puede ser. Bueno, vamos a empezar con la creación. ¿Y por qué empezar por el principio? Me parece fundamental. Em, la creación es algo que hoy en día no está muy en boga, ¿sí? Eh, Hay muchas teorías, e ideas y posturas y demás. Por supuesto, creación, evolución es inmediatamente el antónimo, ¿no? Bueno, lo contrario, pero sí me parece que es prudente, si uno ha buceado en la escritura bíblica, que el pensamiento bíblico es creacionista. ¿Y cuál es la implicancia en este evangelio, en este plan de salvación? La creación como evento, como principio, como noción, yo creo que impacta en muchos aspectos y vamos a ver cómo podemos llegar a ideas quizás de a poquito, paulatinamente más acabadas. La noción de creación, o sea, de ser seres creados, o sea, criaturas, a mi entender nos otorga un propósito. ¿M? O sea que pone un inicio y un fin, o una finalidad, me gusta más decirlo, como criaturas. Y esa finalidad es ese propósito. En la Biblia hay muchos pasajes donde dice que nosotros tenemos un propósito y que hemos sido creados con un propósito. Entonces, el ser criaturas otorga a nuestra existencia una identidad, un propósito. Entonces somos el resultado de una voluntad creadora, ¿sí? Alguien que decidió que existiésemos. Y por lo tanto, si es así, no somos producto del azar, no somos resultado del azar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Al no ser resultado del azar, tenemos un valor porque somos creados por voluntad. Alguien decidió que existiésemos y eso nos da un valor porque esa persona, Dios, decidió que nosotros estemos acá. Am, entonces, ¿qué pasa con lo opuesto? Acá yo tengo mis notas, por eso que estoy leyendo algunas cosas que he anotado. Si somos resultados del azar, nuestra existencia y nuestra vida es casual. Por lo tanto, no posee, desde un inicio, no posee valor en sí misma, ni valor ni trascendencia. Eh, Estar o no estar, existir o no existir, vendría a ser lo mismo. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Pasamos a definir el valor de nuestra existencia no por propósito, sino por otras cosas externas. Entonces el valor no está en nosotros mismos. Dios siempre nos va a mirar igual. Eso no cambia, eso está buenísimo. Después les voy a compartir algunos textos donde esta voluntad de Dios de habernos creado
nos da un valor y Él siempre nos va a mirar con ese mismo valor. Eso no cambia. El valor no está, no está en algo, no está en lo que nosotros hacemos, ni en lo que tenemos, ni nada. Dios nos mira y el valor está definido de otra manera. Am, entonces, Dios siempre nos va a mirar igual. Nosotros y otros, o sea, nosotros y otros no necesariamente nos vamos a mirar como Dios nos mira y nos vamos a adjudicar y asignar el valor que Dios nos otorga, nos asigna. Entonces, en el caso de que nosotros mismos designemos ese valor, ¿m? Este valor va a estar condicionado por nuestra visión de mundo, ¿sí? Nuestras circunstancias, etcétera. ¿Qué pasa con eso? Que como nuestra visión de mundo es limitada, nuestro valor va a estar limitado a lo que nosotros pensamos y consideramos de nosotros mismos y de nuestras circunstancias. Es decir, estamos atravesados, y yo me animaría a decir también definidos por esa limitación, por esa visión limitada. Y por supuesto, como es limitada y es nuestra desde nuestro lugar, no tenemos ninguna garantía de que ese enfoque sea correcto. Nos podemos equivocar. Creo que ustedes pueden pensar en muchas ocasiones donde pensamos algo de nosotros mismos y nos encontramos con otros que piensan totalmente distinto. Bueno, y me gusta poner los opuestos para poder ser claros. Las implicancias de una idea de no creación. ¿Qué pasa con esto? Bueno, como venía conversando, el valor está adjudicado por otras cosas, entonces hay una relatividad o una relativización de los valores. Podemos hablar de valores morales, por ejemplo. Entonces entramos en el campo de la relatividad. El valor va a estar designado por lo que cada uno piense. Eh, como les decía recién, o sea, si la vida es casual, la vida es un sinsentido o va a tener el sentido que cada uno le diga. O sea, la vida vale o no vale, depende cómo uno o quién lo mira. Es relativo. Distinto que somos creados, hay una voluntad y ese valor está asignado por esa voluntad de que existamos. Por lo tanto, es un valor, yo me animo a decir, infinito. Y la Biblia creo que dice lo mismo. No, en ningún momento he encontrado que se contradiga respecto de eso. ¿Qué pasa si no hay creación? Dios no es Dios. Si Dios no es Dios creador, no es Dios, porque está limitado. Entonces un Dios que no puede crear, que no genera la vida, este Dios limitado no puede salvar, ¿sí? No puede rescatar, no puede recrear, no puede dar ningún tipo de esperanza o solución. Es un Dios que no salva. Una tercera implicancia, si no somos creados, no estamos hechos a imagen de ese Dios. Por lo tanto, estamos alejados de ese propósito divino que mencionaba al principio. Una cuarta implicancia, hay muchas, estoy mencionando algunas nomás de las que he tomado nota. La capacidad, si no hay una creación y seguimos otra corriente de pensamiento, la capacidad que tenemos tenemos los seres humanos de razonar, no es suficiente para separarnos del mundo animal. O sea, nuestra vida vale lo mismo que la vida de un pez, o a veces mucho menos, es relativo, depende de quién lo mire. Y la Biblia no dice eso. Curioso. Ahora, ¿cuáles son las claves para entender la creación? También son disparadores, ¿no? Porque quizás vos pensás, bueno, no sé, algún enfoque científico, ¿verdad? Con las posibles o supuestas pruebas científicas. No tenemos mucho tiempo para desarrollar eso, hay muchísimo para conversar. Pero bueno, esto es simplemente, vamos a acercarnos al tema. Algunas claves para la creación, para que pensemos. O sea, ¿qué es la vida? Son preguntas que parecen filosóficas y existenciales, pero ¿alguien ha podido definir lo que es la vida en sí? No sé si yo nunca escuché una respuesta así científica y concreta. Eh, Quizás los que están más cerca de la medicina pueden comentar un poco de eso. Eh,
No sé si alguien ha podido explicar dónde radica este poder de la vida, ¿no? ¿Por qué existimos? Eh, y bueno, ¿y cómo se genera? ¿Cómo se genera? eh, ¿Cómo se genera la vida? O sea, de repente hay algo inerte y empieza a vivir. Eso es algo que yo no sé, no tengo respuesta. ¿Cómo se explica el orden del universo? De todo el universo, el equilibrio de la materia, todo. ¿Cómo se explica que nuestra atmósfera los gases estén equilibrados a la perfección para que podamos vivir? ¿Cómo se explica eso? O que el agua que bebemos tenga el componente químico exacto para que nos sirva y que podamos vivir, no lo sé. Bueno, o sea, sí lo sé, pero se entiende. Eh, y otra cosa, para que existan todas las posibilidades de vida que vemos, bien sabe la ciencia de que está todo el código genético, ¿no? ¿Tenemos nosotros por nosotros mismos la capacidad de generar nueva información genética? No, somos incapaces de generar nueva información genética. Entonces, ¿cómo explicamos todo esto de la creación? Bueno, la escritura lo explica en la persona de Dios. Hay algunos textos que quiero que leamos y voy a compartirlos así, leyéndolos. Romanos 1:20 dice lo siguiente: los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. O sea, de alguna manera la creación nos muestra a Dios. Muchos dicen que el libro de la naturaleza es la primera revelación de Dios y luego la escritura y la persona de Cristo, ¿verdad? Colosenses, vamos a leer qué dice Colosenses. Hay muchos textos respecto de esto, ¿sí? Son, como digo, son disparadores. Colosenses 1, 16 y 17. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Bueno, Juan revela clarísimo al inicio, ¿no? Juan, primer capítulo, primeros versículos. En el principio existía el verbo, la palabra. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y nada, cuanto existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. Hmm. Y bueno, si hablamos del principio, vamos al principio, Génesis 1:1. De esta manera vemos en ambos testamentos cómo se manifiesta esto de Dios creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Génesis 1:26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Más adelante, en el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Esto es interesante, lo que es la imagen de Dios es un tema muy interesante también para conversar. Bueno, veamos qué dice profeta en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Nehemías 9:6. Señor, tú eres el único Dios, tú hiciste el cielo y el cielo de los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que contiene, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú das vida a todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. E Isaías dice lo siguiente, Isaías capítulo 66, versículo 2. Dice: mi mano hizo todas las cosas, por eso existen, dice el Señor. Y yo estimo al humilde y contrito de espíritu que se estremece ante mi palabra. Recién también cuando introducía todo esto y hablaba del valor de la vida o de las relatividades, mirá, para que veamos y podamos acercarnos un poquito a este valor que Dios nos da, porque por voluntad suya
existimos. Isaías 43, versículo 4, dice, porque en mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te amo. Clarísimo. Y saltamos un poquito en el tiempo y vamos al Nuevo Testamento. Romanos, el capítulo 8 de Romanos es, por favor, si lo pueden estudiar completo, es maravilloso. Yo no me canso. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39 dice, por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y unos versículos antes, 31, 32, por ejemplo, versículo 32 dice, el que no eximió ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él gratuitamente todas las cosas? Ese es el valor que tenemos para Dios, porque por voluntad suya hemos sido creados, existimos, y por lo tanto hay este plan, ¿sí?, de salvación, de restauración. Y el último versículo que les quiero compartir, el último texto, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Aquí seguro habla Jesús, 29 al 31. Ah, dice así, bueno, ahí hay un suceso donde Jesús está, por supuesto, con la gente comentando algunas cosas y él pregunta, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de nuestro Padre. Aún vuestros cabellos están todos contados. Así no temáis. Más valéis vosotros eh, que muchos pajarillos. Yo en el momento dije que por ahí el valor de nuestra vida puede ser similar al valor de un pez. Bueno, aquí el animalito es otro, pero básicamente la idea es la misma. Um, tenemos, a los ojos de Dios, tenemos un valor infinito, porque por voluntad suya hemos sido creados. Estamos aquí. Todo subsiste y todo existe por medio de Él. Entonces, Em, ¿qué implicancia tiene esto con todo el plan? Con todo el plan. No, como les decía, está la creación, la separación, sustitución, justificación y la restitución al final. Em, todos esos momentos están relacionados entre sí y no pueden estar separados. No, eh, el ministerio de Cristo no tendría ningún sentido si Él no tuviese el poder para salvar y restituir. Si Él no fuese creador, no pudiese darnos garantía absolutamente de nada. Y todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento simplemente se caería. Si vamos hacia atrás en el Antiguo Testamento, como yo les compartí también acá, a los ojos de todos, de los profetas y demás, la revelación de Dios era de un Dios creador. Y ese plan lo implica a Él desde un principio hasta el final. Y como Él es creador, Él es responsable de que ese plan funcione. Él está totalmente involucrado y comprometido para nosotros y por nosotros a que ese plan funcione. Entonces, muy difícilmente podría funcionar un plan de salvación. Esa buena noticia, ese evangelio, no sería tal si no consideramos a Dios como creador, por lo tanto, con el poder suficiente para poder llevar adelante y concretar todo lo que prometió. Bueno, dejamos acá porque se hizo el video un poquito más extenso de lo que había pensado. Hay mucho, mucho para seguir conversando, mucho para seguir conversando. Y este es lo primero. Así que, bueno, para pensar cómo se implica esta idea de Dios creador o si Dios no fuese creador, cómo podemos sostener la esperanza en un plan de salvación y cómo a nuestros ojos podríamos considerar todo esto como realmente fiable. Bueno, dejamos acá y después seguimos con la segunda sección para seguir conversando. Un abrazo.